Bueno, ya está con nosotros esta noche. Agradecemos su presencia a la ministra del Trabajo, la señora Carla Bacigalupo. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, ministra? Bueno, vamos a arrancar con números, ministra. A ver, vamos a corregir el audio, vamos a tratar de mejorar esta comunicación con ella, a quien la tenemos esta mañana, para hablar un poquitito de la situación precisamente de los trabajadores en esta época de pandemia, las empresas que han solicitado la suspensión temporal, cuántas ya han solicitado, ya le traslado la pregunta a la ministra, en esta época de pandemia en Paraguay, ¿cuántas empresas ya han solicitado la suspensión temporal laboral y cuántas ya han sido procesadas para que finalmente el IPS termine pagando esto que determinó a través de una ley? Bueno, nosotros tenemos ya procesadas, presentadas ante el Ministerio del Trabajo, más de 6.600 peticiones. Estamos hablando de 6.600 empresas, la mayoría MIPYMES. El 89% de estas peticiones, Carlos, son de MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Y tenemos a hoy 90.000, o sea, 93.000 en realidad, trabajadores suspendidos y ya migrados a IPS para el pago. Hay que destacar acá que el Ministerio del Trabajo ha construido una plataforma electrónica, porque si eso lo teníamos que hacer en forma escrita, no íbamos a poder jamás dar la respuesta necesaria. Hasta hoy el Ministerio del Trabajo ya emitió 2.000 resoluciones notificadas a los empleadores, ya resoluciones, digamos, de fondo. Ahora bien, estos 6.600 pedidos, al ingresar a la plataforma, el Ministerio del Trabajo lo que hace es emitir una resolución electrónica con firma digital con un examen de preadmisibilidad conforme lo requiere el decreto reglamentario. Entonces, IPS hoy en realidad ya tiene para pagar 93.000 trabajadores con resolución electrónica de preadmisibilidad conforme lo dice el decreto. ¿Qué es lo que hicimos en todo momento? Agilizar el trámite, eliminar los obstáculos. Acá la idea es llegar a los trabajadores más que nunca con esta importante compensación económica, que no es salario, pero sí es una ayuda de vital importancia para los trabajadores formales. Hoy es importante contar también esto, la suspensión, que antes era una figura mal vista porque tocaba el salario, hoy esta suspensión lo que hace es sostener el empleo, porque estos 93.000 trabajadores no son desempleados, eso es importante contar, son suspendidos, es decir, hay una pausa laboral en su actividad. En esa pausa laboral el empleador no paga el salario, IPS paga la compensación y cuando vuelve a la actividad laboral se levanta el pedido de suspensión. Por ejemplo, ya tenemos empresas que reactivaron ahora con la cuarentena inteligente y nos pidieron que se levante la suspensión con respecto a los trabajadores que estuvieron suspendidos en el tiempo anterior a este, es decir, durante abril. Entonces realmente es una figura que hoy está conteniendo el empleo. Pero claro, entendemos que tenemos que cuidar esto y hacer que las compensaciones económicas se mantengan y que de a poco la vuelta o el retorno de la actividad laboral vaya, digamos, suplantando esta suspensión y los trabajadores vayan volviendo a esa actividad laboral que vaya haciendo que recuperen su salario. No es una tarea fácil, parece fácil, ¿sí? Pero hay muchísimo trabajo detrás de todo esto. Realmente hay un equipo que no descansa. Imagínense que sacábamos 18 resoluciones de suspensión por año. Ese era el ritmo que teníamos y estamos sacando 150 a 200 por día. Gracias a esta plataforma y un gran equipo del Ministerio del Trabajo. Pero lo más importante en todo esto de sostener el empleo, que hoy es una política muy fuerte del gobierno nacional, es que la cuarentena inteligente tiene que funcionar. Si la cuarentena inteligente funciona, si cuidamos las normas de seguridad ocupacional que hoy están en primer lugar de primacía, si cuidamos eso, entonces toda la actividad laboral de a poco va a ir retornando. A lo mejor no va a retornar con la fuerza que tenía antes. Entendemos que hay ya un daño económico hecho, obviamente como en todos los países del mundo. Pero en la medida que vaya reactivándose de a poco la economía, bueno, entonces también los trabajadores van a ir de a poco recuperando su salario y vamos a tener sin duda personas que van a quedar sin empleo y las que vamos a tener que trabajar con ellas en un plan de reactivación del empleo y de reconversión laboral que ya estamos en realidad trabajando con muchos empleados que hoy se están quedando sin empleo y ya los pasamos directamente a ese plan de reconversión. Ministra, justamente sobre este trámite que acorta la situación de muchas empresas, que se supone que se tendría que dar de manera lo más rápido posible para que el empleador también pueda tener este beneficio otorgado por el Instituto de Previsión Social.
se hace de manera instantánea. O sea, uno mete los datos en este programa, por decirlo, en esta plataforma, y ya tiene una resolución temporal. O sea que por eso hay muchos empleados que ya reciben el mensaje de IPS, pero todavía no hay una resolución fija. Exacto, Mercedes. Tenemos que entender... ¿Eso es válido? Claro que es válido, porque la ley de emergencia habla del pago de compensaciones a suspendidos. No dice suspendidos con resolución administrativa. No sé si me explico, es muy claro. Los trabajadores informales tampoco requirieron ninguna resolución. A los trabajadores informales se registraban y ya cobran PTU, ¿verdad? Bueno, los trabajadores formales, imagínense, ya están registrados en IPS. Entonces, la ley lo que hizo es establecer el pago de compensaciones para trabajadores suspendidos, y el decreto reglamentario, sí, que lo trabajamos entre todos, establece que el Ministerio del Trabajo va a realizar un examen de preadmisibilidad. Claro. ¿En qué consiste el examen de preadmisibilidad? Ver si la empresa es formal, si el trabajador es formal, es decir, está inscrito en IPS y en el Ministerio del Trabajo, y con eso ya sale el examen de preadmisibilidad. IPS ya tiene que pagar la compensación. Luego sigue el proceso. ¿Y por qué esa resolución no puede salir tan rápido? Porque esa resolución, conforme al Código Laboral, tiene requisitos de presentación y requisitos de proceso. Por ejemplo, establece que en cada petición hay que darle participación a los trabajadores, participación sumaria. Ustedes se imaginan el esfuerzo para nosotros en plena pandemia, en plena epidemia, con cuarentena. ¿Cómo le damos participación? Bueno, hay todo un servicio de call center con nuestros fiscalizadores que llaman a los trabajadores y labran un acta final por cada empresa para ver si realmente los trabajadores estaban al tanto y le dimos esa participación. ¿Qué está pasando en algunos casos? Nos dicen que están trabajando. Nosotros no podemos procesar un pedido de suspensión con trabajadores trabajando. Perdón, sobre ese punto, ministra, pero también la plataforma del Ministerio del Trabajo exige en uno de los puntos poder, a través del sistema PDF, alzar la comunicación, cual sea el sistema, al trabajador de que él está suspendido temporalmente. Es uno de los requisitos donde hay un acuse de recibo, tanto si es documento o el print de pantalla de un WhatsApp donde le comunica al empleado de que él está suspendido temporalmente. Y hay es uno de los días, requisitos. hay ciertos días para comunicar oficialmente. ¿Son 5 días hábiles? Claro, es un plazo mínimo de 5 días, pero la comunicación es una cosa, Carlos, y la participación es otra. Porque la comunicación también es otro requisito. O sea, vos como empleador tuviste que haberle comunicado para que estén informados. ¿Por qué se hace la participación aparte? Porque podés estar trabajando. Una cosa es la comunicación que hizo el empleador, pero otra cosa es el acercamiento que tiene el Ministerio del Trabajo con el trabajador diciendo, mira, vos estás suspendido, tu empleador pidió suspensión y algunos nos dicen, pero yo estoy trabajando. Entonces, en ese caso, nosotros no le podemos dar por suspendida a una persona que está trabajando, porque en la práctica, ¿qué es la suspensión? Es una autorización de no pago de salario, pero ese no pago de salario tiene que estar sustentado en una verdadera suspensión, no una suspensión que funja de ahorro nomás para el no pago de salario y para no el pago aporte a IPS, porque la suspensión hace que vos, empleador, no pagues salario y tampoco pagues el aporte patronal a IPS. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es, Mercedes, que nosotros no nos podemos aventurar a decir vamos a sacar, digamos, resoluciones al vuelo o sin control, porque además de todo lo que yo les cuento, estas resoluciones pueden impugnarse después ante el Poder Judicial. O sea, son resoluciones con efecto en el Poder Judicial. Por eso que somos muy responsables y le decimos a los empleadores, ya procesamos la resolución, IPS tendría que estar pagando ya, y la resolución que tarde un poco es para cuidarte, para cuidarle al empleador y que tenga realmente una resolución válida y que el día de mañana no se anule. Entonces, ahí la responsabilidad enorme que tenemos y que por supuesto cuidamos. Pero la norma establece, tengo entendido, doctora, que en el plazo de 10 días ustedes tienen que emitir resoluciones, ¿no? No, en general el plazo para la suspensión no hay un plazo taxativo para resolver, más teniendo en cuenta, Aníbal, que estas resoluciones incluso salen con efecto retroactivo. O sea, una persona, por ejemplo, un empleador notifica que en abril no le pagó y puede presentar eso en mayo y le sale la resolución en junio. Y lo que hace es, no es que hay una autorización para suspender, lo que sale es una resolución que avala el no pago de salario en el tiempo que estuvo suspendida la actividad laboral. Por eso, vuelvo a decir, aunque a veces parezca un poco difícil de entender, hoy creo que más que nunca estamos hablando de la suspensión laboral cuando antes nunca se hablaba de esto, ¿verdad? Primero que no hay una autorización por el Ministerio del Trabajo para una suspensión. La suspensión opera de hecho y operó desde el día en que salió la cuarentena
y muchos locales comerciales o restaurantes, hoteles, que son los más digamos, afectados por esta cuarentena. Desde ahí ya operó la suspensión. Lo que hace el empleador es pedir la autorización y el aval de no pagar salario, pero la suspensión ya operó de hecho. Y esa resolución sale incluso con todo el efecto retroactivo que el Código Laboral le da. Esto implica, ministra, que uno puede presentar como empresa la suspensión temporal y mientras dura el proceso ya IPS puede pagar. Claro. ¿Hay casos? Absolutamente está configurado así mismo, Carlos. Vuelvo a decir, no solamente la ley y el decreto, toda la plataforma y todas las resoluciones electrónicas ya emitidas por el Ministerio del Trabajo fueron migradas a IPS. Hoy IPS tiene 93.000 personas que pagar. O sea, estos 93.000, ministra, ya pueden estar cobrando. Claro, ahora lo que hay que entender es que IPS hace sus propios filtros. Como IPS es el que paga, acá hay una dualidad, el Ministerio del Trabajo procesa, pero es IPS el que paga. IPS, por ejemplo, hace filtros como, si la persona ya estaba jubilada y volvió a trabajar, IPS filtra y no paga, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otros filtros que está haciendo y bueno, entendemos que IPS también, digamos, cuidando la suficiencia de los recursos y también tuvo algunos ajustes técnicos y entendemos que esta semana sí ya va a llegar a un número mayor de gente. Mientras hay muchas empresas que están teniendo problemas para esa presentación inicial de estos pedidos de suspensión, en el sentido de que ni siquiera puede empezar los trámites. Ayer me tocaba pasar frente al ministerio, le veía a usted en la vereda dando justamente órdenes a los funcionarios para agilizar un poco esa fila, porque se da esa aglomeración. La gente que necesita hacer un trámite no lo puede hacer vía electrónica y acude al ministerio. ¿Por qué se da esa aglomeración ahora y qué se está haciendo para solucionar eso? Muy buena tu pregunta. En realidad, la gente que vos viste ahí no era por suspensión. Al principio costó un poco, pero hoy todos los empleadores están presentando muy bien la suspensión. Hicimos muchísimos videos, realmente tutoriales muy, digamos, muy fáciles. Y están presentando todos ya sin problema. Vuelvo a decir, costó al principio porque, claro, una alfabetización tecnológica a la que a lo mejor no estamos acostumbrados. Pero hoy ya se presentan normalmente y con la plataforma electrónica salen de una manera mucho más rápida. ¿Qué nos está pasando, de verdad? Los trabajadores suspendidos que no están cobrando, sobre todo en IPS, ya se sienten despedidos. Ya hay una desesperación, una incertidumbre tal que se agolpan y se van al Ministerio del Trabajo. Entonces salimos todos, como no podemos dejarles entrar, porque si hay un foco, eso es lo que yo también llamo a la ciudadanía, si tenemos un solo foco en el Ministerio del Trabajo y tenemos que sacar, nosotros no tenemos cuadrilla, nosotros no tenemos reemplazo. El Ministerio del Trabajo es uno de los ministerios con menos recursos, no tenemos profesionales. Así que si hay un foco, tenemos que sacarla a todos los trabajadores, llevar la cuarentena y ya no vamos a tener mediadores, no vamos a tener liquidadores, no vamos a tener, digamos, a nuestra dirección de mujer trabajadora. Por eso es que cuidamos mucho que no se produzca un foco de contagio adentro. Y lo que hacemos es sacarle a los funcionarios con tapabocas, hacemos la fila y vamos a tomarle la denuncia o vamos a tomarle, digamos, ese reclamo. El trabajador suspendido cree que ya está despedido porque no percibe la compensación económica de IPS, ve que está suspendido porque hicimos una plataforma, pero hasta que no recibe esa compensación, el trabajador cree que está despedido. Y por supuesto también denuncias por despido injustificado, que como vos, eso sí, bien lo decís, hay trabajadores que todavía no, digamos, o no pueden acceder a las líneas telefónicas, habrán escuchado también, pero no pueden acceder porque tenemos más de 1000 llamadas e interacciones por WhatsApp por día. Entonces, y cada llamada dura entre 15 a 20 minutos, porque un trabajador te cuenta no una cuestión, te cuenta varias de toda su historia laboral y vos le tenés que construir su liquidación, su guía, realmente. Y pedimos disculpas porque a veces nos dicen llamé toda la mañana y todas las mañanas los teléfonos están sobresaturados. Entonces lo que estamos haciendo es pedir por favor que no asistan al Ministerio del Trabajo todavía en forma material, porque también forman cuadras de fila. Y lo que sí le instamos, y estamos habilitando cada vez más líneas, lo que no tenemos es más recursos humanos, tengo que ser muy sincera. Y sobre esos recursos humanos justamente, ministra, se hablaba, se cuestionaban nuevas contrataciones dentro de su cartera y usted tiene forma de justificar aquellos, sobre todo porque algunos sueldos, en épocas en donde tenemos que todos ser un poco más austeros, llaman la atención. ¿Qué pasa con esas nuevas contrataciones? Mercedes, nosotros fuimos más que claros en publicar incluso que estas 6 contrataciones vía excepción fueron presentadas el 4 de febrero, mucho antes de esta pandemia y de esta epidemia. El Ministerio del Trabajo, vuelvo a decir, es totalmente carente de recursos humanos, imagínate,
Nosotros ahora pedimos a la Secretaría de la Función Pública que por favor nos asigne personal de otras instituciones públicas para poder dar más respuesta. Acuérdense que esta epidemia tiene efecto sanitario, laboral en segundo lugar y económico. O sea, no podemos negar de que tenemos que fortalecer todas las fuerzas del Ministerio del Trabajo porque no damos abasto. Y estas 6 contrataciones, Mercedes, empezaron el 4 de febrero. El 31 de marzo recién se aprobaron porque la Secretaría de la Función Pública recién ahí emitió su dictamen. Pero el proceso nunca se consolidó porque se paralizó todo con la epidemia. Claro. Entonces, Hacienda nunca pagó, nunca dio los códigos, nada de nada. Todo estaba paralizado hasta que sale a la luz, por supuesto, con una resolución de febrero. Y nosotros, ya para evitar cualquier problema, ya estaba paralizado, pero lo terminamos de paralizar con una nota en la que dejamos todo sin efecto. O sea, ¿vale? No se le integró a esas personas. Nunca se integró a las personas, nunca cobraron absolutamente nada. Sí, y eran 6 cargos totalmente legales, necesarios, porque fueron pedidos por jefe de área, 3 fueron solicitados por Sinafocal y otros 3 por el SNPP, pero de todos modos nunca se materializaron. ¿Y qué pasó con esas 6 personas? Están no contratadas, nada. No. Seguramente se van a presentar para el concurso posteriormente. Ya. Claro. Ahora, ministra, me imagino que la mayoría de los pedidos de suspensión es por el plazo máximo de 90 días. En realidad, tengo que ser muy sincera, la mayoría pidió por abril y mayo. La mayoría. 60 días. Claro, porque entendieron que de alguna manera iba a volver ya la reactivación económica. Entonces, la mayoría de las empresas pidieron por 2 meses. Ahora, muy pocas empresas, y sobre todo las de turismo, sí pidieron ya por los 90 días. Es decir, hasta junio, muchas de hoteles, casinos también, todo lo que es entretenimiento, pidió. Ahora, manufactura, industria, por ejemplo, pidieron por el mes de abril, la mayoría, y mayo ya están siendo reactivados. Sobre ese punto, ministra, ¿cómo se produce el reintegro del empleado suspendido? ¿El reintegro es automático o tiene que ser notificado nuevamente por la empresa diciéndole venga y reincorpórese? Bueno, en realidad la reincorporación puede ser automática, es decir, no hay que tener una autorización del ministerio. Lo que sí hay que hacer es comunicar. O sea, no se pide autorización, pero se debe comunicar. El Ministerio de Trabajo tiene que tomar nota de que esa suspensión que se pidió está dejada sin efecto. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa impresionante las aristas que tiene todo esto, porque muchas de las empresas nos están pidiendo dejar sin efecto, pero por una parte de los trabajadores y continuar suspendidos por otra parte. Es decir, esto es tan dinámico que una empresa... máquina. Claro, las empresas no pueden volver a toda máquina, es decir, no pueden volver con toda su fuerza. Entonces, bueno, yo ya voy a volver, pero vuelvo con la mitad de mi incapacidad. Por ejemplo, algunos restaurantes que están vendiendo a través de delivery, pero no tienen la misma fuerza para volver con todo su personal. Entonces nos piden reactivar a un 30% y dejar suspendido todavía el 50%, ¿verdad? O sea, perdón, el 70%. Entonces, realmente es la plataforma muy dinámica, nos lleva muchísimo tiempo analizar caso por caso y también actualizar esta información a IPS que tiene que estar actualizada. Ministra, esos plazos pueden modificarse si una empresa decide suspender por 2 meses o por 3 meses, pero se da cuenta de que necesita que vuelva antes y capaz que le puede pagar. ¿Eso se puede modificar? Totalmente. Tenemos en la plataforma, digamos, diferentes botones para prolongar el plazo, porque también hay muchas empresas que, por ejemplo, restaurantes, hoteles que de repente pidieron abril, ¿verdad? Marzo y abril, y bueno, se quedaban cortos, entonces dicen, no, yo ahora que ya veo las fases, no voy a volver tan rápido, entonces necesito 1 mes más, 2 meses más, porque en realidad se puede ir más de 90 días, yo les voy a explicar eso. Pero sí se puede modificar el plazo, se puede prolongar, se puede modificar, digamos, lo que se pidió, y por supuesto se puede también reconsiderar una vez que sale la resolución. Sobre ese punto interesante lo que decía ella, se puede extender porque hay rubros evidentemente muy afectados que les va a costar muchísimo tiempo recomponerse. ¿Qué pasa cuando termine junio, fenezca los 90 días y la empresa no esté en condiciones de reactivar? ¿Se puede extender? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Ahí entra nuevamente IPS para subsidiar o no? Bueno, la primera pregunta, si legalmente se puede, sí se puede. Más todavía teniendo en cuenta que es un caso de fuerza mayor. O sea, ¿por igual plazo, ministra? Se puede prolongar durante todo el tiempo en que la actividad laboral esté suspendida. Lo que dice el código es que si el empleador si el trabajador no puede continuar suspendido porque ya quiere buscar otro empleo, pasados los 3 meses ya puede darse por despedido y demandar el despido.
¿verdad? Es decir, demandar la liquidación, darse por despedido. Ahora, también la legislación laboral es muy clara de que en los casos de fuerza mayor, como es algo totalmente ajeno a la voluntad del empleador, solo si la empresa está asegurada correría el pago del despido injustificado. ¿Qué significa asegurada? Y bueno, que tenga un seguro que cubra en ese caso, digamos, si no el despido, ¿verdad? Claro, la legislación laboral establece eso, por lo tanto, si la empresa no tiene ese seguro específico, es difícil que un trabajador, digamos, pueda darse por despedido. Y además no creo que ocurra, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy el trabajador más que nunca quiere retener su vínculo laboral. Tengo que ser muy sincera también, el empleador paraguayo es sumamente comprometido. No tenemos la cantidad de despidos injustificados que hubiésemos esperado, al contrario. Los empleadores nos dicen qué herramientas nos dan, queremos negociar, queremos retener a nuestros trabajadores, y por eso es que la suspensión hoy es una figura tan tomada por ambos, ¿verdad? Imagínense que se mantiene el vínculo laboral, es decir, no se rompe el trabajo, el vínculo de trabajo. El trabajador tiene una compensación económica que vuelvo a decir, no es el 100% del salario, pero digamos una porción del 50%. Y en tercer lugar, muy importante, tienen cobertura médica. Lo que queremos justamente es que en este periodo los trabajadores no se queden sin lo más importante, que es la salud. Entonces, todas esas ventajas hoy tiene la suspensión, por supuesto, durante el tiempo que dure. Ministra, los rubros específicos que están en excepción, de igual manera pueden cesar a su gente. O sea, porque muchos dicen, ¿por qué me toca a mí si mi empresa está trabajando? Si se supone que mi empresa está dentro de la excepción, nosotros podemos todavía tener actividad laboral. Sin embargo, es también una propiedad del empleador. Claro, el empleador siempre que plantee la suspensión, y digamos que aunque esté exceptuada, hay muchas empresas que redujeron de una manera impresionante, por ejemplo, su actividad laboral. Por ejemplo, ciertas constructoras, ciertas industrias que realmente redujeron muchísimo, y sobre todo entendamos que estas cuarentenas se dio también, digamos, de manera intermitente, con algunos sectores que volvieron pero después retrocedieron. Entonces, en realidad, hoy estamos no siendo tan estrictos. Ahora, si está trabajando ese trabajador, no le podemos dar la suspensión, pero si es una empresa que está exceptuada, pero realmente justifica la disminución, digamos, ostensible de su actividad, tampoco estamos siendo muy exigentes, porque vuelvo a decir, en una epidemia como esta, lo que tenemos que hacer es llegar a los trabajadores que necesitan. No podemos hoy ser demasiado meticulosos y decir, bueno, voy a establecer muchos controles para pagarte o para llegar con esa ayuda. Lo que queremos es que llegue la ayuda, lleguemos con esa importante compensación económica, con esa medida de protección social, y bueno, después con la actividad laboral paulatina, con esa cuarentena inteligente, puedan ir recuperando todo su trabajo. Y para no alejarnos de este punto, ¿qué pasa si el ministerio dice no, este no es un cese justificado? ¿Cuál es el trámite que se hace? ¿Llama a la empresa, llama al empleador, al empleado? ¿Hay una mesa de diálogo? ¿Cómo es el trámite? Bueno, el proceso siempre es el análisis del caso y por supuesto la resolución notificada. Es decir, cada empleador en la plataforma REOP, que es la plataforma que adaptamos para la tramitación de la suspensión, ahí va a ver, escaneamos la resolución, ahí va a ver si la aceptamos o no. Si es que no, ellos pueden presentar una reconsideración ante la máxima autoridad institucional y ahí se resuelve. No tenemos muchos casos de rechazo, muy poco. La verdad es que nos esmeramos muchísimo en que el empleador complete todos sus documentos. Vuelvo a decir, acá hay un doble interés, proteger el trabajo y proteger al trabajador que necesita el pago de esa compensación. Así que estamos haciendo realmente hasta un servicio de ayuda, de consultoría, digamos, con cada empresa, porque le guiamos de 0 a 100% de cómo presentar bien, y tendremos unos casos así, desde los 2000 que ya sacamos, tenemos poquísimos casos, ahora, ni 20 casos de rechazo. Ministra, estas 2.000 resoluciones emitidas representan a los 93.000 trabajadores suspendidos. No, los 6.600 pedidos representan a los 93.000 ya suspendidos de hecho y ya migrados a IPS para el pago de las compensaciones. Pero recién 35% tendría resoluciones del ministerio. Así es. Del total de 6.600. Sí, tenemos 2.000 resoluciones emitidas. ¿En qué tiempo ustedes sospechan, calculan de que podrían tener el 100% de estos 6.600, a no ser que aumente, obviamente? Claro, Carlos, lo que pasa es que va aumentando día a día. No te puedo decir porque es un número no estático y es más, si cuidamos la cuarentena inteligente va a ir mermando, pero si no cuidamos, o sea, si no tomamos las medidas de seguridad ocupacional que el Ministerio de Trabajo también hoy está fuertemente verificando en todas las empresas del país,
Si no, y retrocedemos, digamos, volvemos otra vez de la fase 1 a nada o a una cuarentena muy fuerte, entonces vamos a tener van a ir aumentando otra vez los pedidos de suspensión. Por eso que no queremos que fracase esto. ¿Se puede cuantificar el número de gente despedida en este lapso, ministro? Bueno, nosotros tenemos por despido injustificado, según las bajas de IPS, según los registros de IPS, tenemos a 6.000 personas despedidas injustificadamente. Denuncias ante el ministerio tenemos 2.500, es decir, no todos los que son despedidos injustificadamente lo denuncian. Claro. Hasta ahora tenemos 2.500 denuncias, es decir, estamos gestionando el pago de las liquidaciones. O sea, no todos se van al Ministerio del Trabajo a solicitar. Estas 2.500 denuncias representan a personas que no recibieron esa justa indemnización. Exactamente. Ministra, y 6.000 que ya están afectadas, por supuesto, por lo que es sí la ruptura del vínculo laboral, es decir, desempleo que no es suspensión. Conocemos el día a día ahora del ministerio con el intenso trabajo que tienen, pero a mí me gustaría hacer una pregunta de aquí a futuro, porque la pandemia va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a quedar atrás en algún momento y vamos a tener que volver a trabajar, ¿no? El Ministerio de Trabajo va a tener uno de los desafíos más importantes con la cantidad de desempleados que va a dejar Paraguay. ¿Qué planes se está pensando ya a partir de ahora para de acá a 6 o 8 meses enfrentar ese tiempo difícil que se está viniendo también? Bueno, en realidad no es una tarea solo del Ministerio del Trabajo. Acá hay un impacto económico, ¿verdad? Y que por supuesto también va a afectar y afecta ya el empleo. Entonces, en realidad todo el equipo económico nacional ya está trabajando en un plan de reactivación de la economía y el empleo. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Industria y Comercio, es decir, ya estamos trabajando en una cantidad de medidas y sobre todo en aquellos sectores que rápidamente generan empleo. Por ejemplo, la construcción masiva de viviendas sociales, que es lo que más empleo genera. Entonces, estamos también con la Unión Industrial Paraguaya un plan específico de reactivación y de reconversión laboral también. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que quedaban sin empleo, que trabajaban, por ejemplo, en restaurantes o en turismo, en casinos, y hay que reconvertirlo a través de cursos de capacitación y learning, algunos presenciales para el aire libre que ya estamos coordinando, de tal manera a reubicarle. Hoy, por ejemplo, en plena pandemia, nosotros ubicamos en este tiempo a 2.600 personas con una oportunidad laboral en cargo o en puestos que hoy son altamente demandados. Por ejemplo, delivery, que creció exponencialmente. Entonces, muchas personas que quedaban sin empleo en restaurantes, los pasamos al servicio de delivery. También todo lo que hace a cajeros y repositores, porque los supermercados también requirieron más. El servicio de call center, como todo se digitalizó, de todo lo que sea servicio a distancia tuvo un auge. Y ahora industria textil, por la elaboración de tapabocas, indumentaria. Entonces, todos esos nichos nos permitieron ubicar a 2.260 personas ahora en plena pandemia con un empleo. Y estamos trabajando, como te digo, en construcción masiva de viviendas sociales, todo lo que hace la producción de alimentos que hoy tiene auge y va a seguir teniendo, como ustedes saben, oportunidades de empleo y otros muy vinculados con la innovación y tecnología. Hoy nosotros estamos trabajando en 4 ejes importantes. Primero, la política de sostenimiento del empleo, es decir, todas estas medidas de compensación a los trabajadores formales e informales, PTUBO, IPS, la suspensión de los contratos que están sosteniendo el empleo en Paraguay y otras medidas también que pudimos facilitar como el teletrabajo, las vacaciones remuneradas, en fin, una serie de medidas que combinamos como un menú, como decimos nosotros, para que los empleadores puedan negociar con sus trabajadores y está resultando hasta ahora medianamente bien. No podemos decir súper bien porque no hay impacto bueno en todo esto, pero sí estamos, digamos, mitigando con estas medidas el impacto en el empleo. En segundo lugar, la política de seguridad y salud ocupacional, que hoy es totalmente vigente. Estamos realizando más de 100 verificaciones por día. Lanzamos la red de agentes SSO, los agentes de seguridad y salud ocupacional, y ya tenemos a 4.000 agentes registrados con el Ministerio del Trabajo para crear la transformación desde la empresa hacia afuera. Como me decía hoy un periodista, ¿cómo van a poder verificar todas las empresas del país? Imposible. Imposible estar con un poder de policía en una empresa, en otra, aunque unamos las fuerzas de la policía, el Ministerio Público y el Ministerio del Trabajo, no vamos a poder ser, digamos, niñeros permanentes o policías permanentes. Acá hay que hacer un cambio transformacional de adentro, el propio ciudadano, cada trabajador, cada empleador, dominar las normas de seguridad ocupacional y crear ese modo coronavirus de trabajar, como decimos nosotros, y de vivir. Entonces, esa es la única forma en la que vamos a parar, ¿verdad? Y
La otra política importante es la política de reactivación del empleo, que ya estamos trabajando con diferentes ministerios. Sobre el tema de trabajadores, hasta el domingo usábamos un documento que nos Sí. permitía circular Sí. aquellas empresas, justificativo, actividades ¿verdad? exactamente exceptuadas. A partir del lunes de ayer, ¿cómo un trabajador puede justificar su circulación de que realmente está dentro de las actividades que establece y permite el decreto? Es una orden de servicio que está publicada en la web del Ministerio del Trabajo, ya está actualizada. Básicamente hay que llenar los datos, el empleador tiene que llenar los datos del trabajador, establecer cuál es la acepción en la que está prevista y luego, digamos, la firma tiene carácter de declaración jurada. Y si nos preguntan, como lo hacen muchos trabajadores independientes que hoy ya pueden ir a la casa a prestar servicios, entonces ese trabajador se digamos, permite, es decir, hace una orden de servicio donde él mismo pone cuál es la acepción en la que él está inmerso para poder circular. ¿Cómo uno entra? Eso, ¿Dónde ¿cómo ve se llama eso? ese formulario? En la página web del Ministerio de Trabajo, www.mt.gov.pi, Pero hay un está ahí la punto- orden de servicio. Sí. Ah, se llama orden de servicio. Sí, orden de servicio laboral. Y uno completa, imprime. Claro, uno baja, completa, y eso es lo que hoy toda la policía, la fiscalía, el Ministerio de Trabajo admite, digamos, como orden de servicio. Pero ahí también hay que ser muy claro. Si hay otra orden, tampoco hay demasiado rigor si uno justifica sus datos y pone la excepción, digamos, por la cual está transitando y trabajando. De mi parte, finalmente, ¿ustedes estiman, con los números que manejan actualmente y cómo se desarrolla esto, cuánta gente desempleada podría tener Paraguay para finales de año? La verdad es que no podemos hacer una estimación, podemos esperar lo peor. ¿Y en el peor escenario de cuánto es, ministra? No sé, no te querría decir, Carlos, porque no sé cómo se va a ir comportando. O sea, depende de cómo se comporte la cuarentena inteligente, depende de cuán dinámica es. Espero que no, espero que sea lo más lineal y ascendente posible. Entonces, si hoy tenemos, imagínate, no sé, 6.000 desempleados, no queremos que esto pase de 10.000, de Claro, 20.000 6.000 desempleados. que forma parte de un registro oficial. Ajá. Está el que trabaja en negro, El informal también. el Claro. informal también. No, que... la incidencia más importante en Paraguay y en el mundo están los trabajadores informales. Por eso, Imagínense que más de 1.600.000 ya cobró Putubó, es gente ya realmente afectada. En el mundo se entiende claramente que el primer afectado es el trabajador informal y la incidencia del trabajo informal en Paraguay es grande. Así que si podemos hablar de una incidencia, bueno, hablamos de los 6.000 desempleados, pero hablamos de cuántos, 1.500.000 trabajadores que hoy en su trabajo informal no pueden vender como antes o ya no venden. Entonces, hay una afectación ya muy grande de todo tipo de trabajo. Ministra, ya que hablamos del futuro, teniendo esta experiencia, ¿se podría de alguna manera implementar o casi obligar a las empresas más adelante a tener un seguro de paro para poder paliar de mejor manera este tipo de situaciones? En otros países es obligatorio, aquí nomás en Uruguay, en otros países se implementa de manera sumamente positiva el seguro de pago. ¿Se puede también tener ese mismo sistema obligatorio aquí? Sí, de hecho el Ministerio de Trabajo ya presentó un proyecto al tripartismo, es decir, a los empleadores y trabajadores, un bastante buen proyecto, también lo presentamos ya al ministro de Hacienda. La idea es que podamos terminar, digamos, los ajustes y aprobarlo. Si bien es cierto, muchos países tienen hoy hasta ese seguro es insuficiente. Claro. O sea, ustedes habrán leído que ni siquiera es, Pero digamos, peor la es nada, solución ¿verdad? absoluta. Sí. Pero claro, en la práctica, Mercedes, esta suspensión con el pago de compensación está siendo un seguro de Prácticamente lo desempleo. El tema nomás es que el seguro de desempleo siempre va a beneficiar al trabajador formal. Claro. El trabajador informal que no está, no va a poder tener Que no nunca un aporta, seguro de no va a desempleo. Entonces, en la recibir nada. práctica hoy, si bien la figura legal no está establecida y como obligación, sí está operando esa suspensión, o sea, la combinación de dos leyes, como decimos nosotros, el Código Laboral con la Ley de Emergencia, está fungiendo en la práctica como un seguro de desempleo, pero ya presentamos el proyecto y bueno, esperamos que dentro de poco podamos contar con eso. ¿Por qué? Porque esta crisis no va, digamos, a desaparecer tan rápido. Obviamente la afectación a la economía del empleo va a durar un tiempo y depende mucho de las medidas que vayamos tomando para, digamos, recuperarnos lo más rápido posible. De hecho, hay sectores que no se van a recuperar hasta fin de año. Simplemente un ejemplo de estas pequeñas academias de formación técnica que sí o sí necesitan de la presencia de los alumnos. Hay un montón de pequeñas actividades que evidentemente por lo menos hasta fin de año no va a ser posible reactivar económicamente. Así es, Carlos. Y ahí tenemos, digamos,
difícil misión de operar la reconversión laboral justamente para gente que no puede retornar ahora que momentáneamente vaya a otro sector económico y laboral, y también hacer de alguna manera que estas suspensiones puedan prolongarse. Ya habrás escuchado las manifestaciones del ministro de Hacienda. Queremos que obviamente todo vaya volviendo, pero para los que no van a poder volver tendremos que ver, digamos, una prolongación también de los recursos, es decir, una extensión de esos recursos que hoy están cubriendo marzo, abril y mayo, pero tendrán que cubrir también otros meses. Ministra, hay muchas familias que la están pasando muy mal en este momento. ¿Qué le dice a ese ciudadano que le está viendo ahora a través del canal para paliar un poco esta situación de emergencia? Bueno, que esta es una crisis que la estamos viviendo en todo el mundo. Paraguay la está viviendo, que hay mucha gente que está trabajando para mitigar los efectos en todas las familias, en todos los trabajadores, en el empleo. Esta es una lucha de todos, sin duda. Paraguay hoy está siendo un gran ejemplo para el mundo porque ha priorizado a través de medidas muy claras y contundentes la vida y la salud. Tenemos que continuar en ese tren, hacer que esta cuarentena sea inteligente, operar desde adentro mismo ese cambio, ese autocuidado que tenemos que tener todos para no contagiarnos, comportarnos como si todos fuésemos un COVID positivo para sostener eso y bueno, ya cuando vengan las soluciones definitivas, ir reactivando toda la economía. Por de pronto, pedir paciencia, pedir comprensión, unirnos todos en esta gran causa, reactivar el empleo de forma paulatina, con mucho cuidado, por supuesto con esa gran solidaridad que caracteriza a todos nuestros compatriotas, a todo nuestro país. Bien, excelente. Se me queda una preguntita ahí por el tema de la extensión y la posibilidad de que esto continúe. ¿No se habló o ustedes desde el Ministerio no plantearon la posibilidad al Ministro de Hacienda, la gente de IPS, de poco más de dinero a IPS para poder pagar otros meses? Porque claro, otro desembolso. Son 3 meses de suspensión con el 50% de un salario mínimo. Y de seguro habrá más empresas que van a pedir extender esa suspensión. Imposible aguantar 3 meses con la mitad del salario mínimo de un mes. Bueno, depende mucho de cómo se vaya comportando la reactivación, increíblemente, porque el monto que se destinó, digamos, estaba previsto para los meses de abril y mayo, pero para unas 300.000 personas. Hasta ahora tenemos a, digamos, 90.000 personas afectadas. A lo mejor no llegamos a las 300.000 y entonces sobran recursos, Carlos, para poder automáticamente prolongar el plazo, ¿entiendes? Entonces, si esto realmente funciona y las industrias quedan trabajando, imagínense cuánta gente está trabajando ya hoy, el 58% de toda la economía volvió. Estas industrias, si no volvían, eran todas ya candidatas a pedir suspensión o a prolongar la suspensión. Entonces, creemos que si vamos bien y pueden abrirse los centros comerciales en la segunda fase, también eso va a traer una contención del empleo mucho mayor. Entonces, la idea es que, digamos, las suspensiones sean por abril y mayo nada más y solamente los sectores muy afectados, los que vos mencionaste, por ejemplo, el sector educativo, que no tenemos, digamos, visión de que vuelva antes de fin de año, el sector de turismo, muy afectado, restaurantes pudieran volver antes con normas sanitarias como se aplican en otros países dependiendo de lo que decida el Ministerio de Salud. Entonces, no queremos hacer mucha futurología, pero sí entender de que hay todavía recursos que pueden, en todo caso, prolongarse también estas compensaciones y sin duda prever que a lo mejor Hacienda pueda dar más fondos a IPS. Eso ya dependerá del ministro de Hacienda también. Bueno, hay 400 millones más todavía de deuda del Estado histórica esa con IPS. Pero allí nos decía, ojalá que recibamos algo más y continúe esa reducción de la deuda. Decía el doctor Pedro Jalil. Bueno, ministra, muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos, sabemos que está con una agenda apretadísima. Pero bueno, queríamos compartir con usted y también el público, la gente, mayoritariamente la fuerza laboral que está pendiente a, bueno, cómo va a ir esto y cuáles son los mecanismos legales también que puede extraer y cuáles son los mecanismos legales también que lo protegen ante esta situación. Así es, Carlos, yo le agradezco muchísimo. Ustedes son hoy aliados estratégicos para esa transformación que tenemos que operar en toda nuestra gente. Volvemos a decir, todo el éxito y todo el retorno a la actividad laboral depende de cada paraguayo, que cambie, que se cuide. Vamos a estar seguramente verificando ambientes laborales, pero no vamos a poder estar en todos los lugares al mismo tiempo. Hoy trabajamos con la Fiscalía, con el Ministerio Público y con la Policía en todo el país. Tenemos una misma guía, imagínense, de verificación
de todos los ítems que tiene que cumplir cada empresa de trabajo, y cada trabajo, pero no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. O sea, va a depender realmente que ese empleador adopte todo lo necesario para su ambiente laboral y el trabajador también se cuide, por supuesto, tomando todas las medidas de precaución. Así que muchas gracias y ayúdennos, por favor, a hacer este gran cambio transformacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen resto de jornada.